Ministerio de Salud señala que hay convocatorias falsas sobre el proceso de vacunación y que confunden a la población. Tema polémico. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que la jornada de vacunación contra la COVID-19 nuevamente se ha visto afectada por mensajes que de manera maliciosa buscan confundir a los usuarios. La entidad indicó que la inmunización a los docentes se planificó con horarios, pero que este fin de semana se han registrado aglomeraciones en los puntos de vacunación de Quito, por lo que se habilitó otros puntos para descongestionar y aplicar la dosis correspondiente. La cartera de salud hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por medio de oficiales y en el caso de tener dudas confirmar a través del 171. Esto debido a que se realizó una convocatoria supuestamente sin autorización al personal de salud para que sea inoculado. La situación fue expuesta por el ministro Camilo Salinas en su cuenta en Twitter, luego que respondió a los cuestionamientos realizados en la red social. Salinas solicitó información sobre la presunta convocatoria, mientras en los exteriores del Colegio Benalcázar el personal de salud reclamaba ser inmunizado. Ecuador registra hasta este domingo 2 de mayo un total de 387.299 casos confirmados de COVID-19 a escala nacional, 2.710 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas. 13.579 personas han fallecido por el virus y 5.161 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad respiratoria y un total de 18.740 decesos en el contexto de la pandemia. Sobre este tema, en Pichincha opina Alexis Moncayo tiene la palabra. 7:14 a.m. Y sobre esto, este nuevo episodio de la vergüenza alrededor del proceso de vacunación, ya salió nuevamente el ministro de Salud a ofrecer una nueva disculpa. Ya estamos, créanme, lo digo por mí en lo particular, no sé si ustedes vayan a compartir esa, digamos, esa visión o esa postura, pero yo ya estoy cansado y estoy harto de las disculpas de los funcionarios de este gobierno, porque con las disculpas no solucionamos nada. Sí, habla bien de ustedes, que reconocen que se cometieron errores, pero el problema es que se siguen cometiendo los errores y sobre esos errores no hay rectificaciones. Y recuerdo que en la penúltima disculpa suya, ministro Salinas, usted dijo que se iban a hacer correctivos y no se los hicieron y volvieron a cometer otra vez el mismo error, hacer una convocatoria que no estaba prevista, que no estaba planificada, que no estaba montada para volver a burlarse de los ciudadanos. Eso hace su gobierno. Son funcionarios de su ministerio, son los encargados del plan de vacunación, que hasta ahora no sabemos los ecuatorianos si es que hay o no hay. ¿Y por qué digo esto? Porque además ha circulado en estos últimos días, durante este fin de semana, una entrevista que un medio de comunicación le hace al presidente electo Guillermo Lasso, que a nosotros, a los ciudadanos ecuatorianos, a quienes nos vendieron la idea de que iban a vacunar a 9 millones de personas, o bueno, se iban a, dijo se iba a dotar al país de 9 millones de dosis, no sabemos si es que iban a vacunar a 9 millones o si es que iban a vacunar a 4.5 millones, las dos dosis. No, tampoco eso es que se explicó, pero nos vendieron como una de las ofertas de campaña del candidato ganador, de que en los primeros 100 días se iba a dotar al país de 9 millones de dosis de vacunas. Bueno, he leído con preocupación la entrevista que le han hecho al presidente electo, donde él dice que no hay mesa servida y que sobre esa mesa ni siquiera hay vacunas, cuando el propio gobierno ha dicho que iba a dejar todo solucionado y que iba a dejar la casa en orden. Recuerden ustedes que eso ameritó también un comentario de nuestra parte, lo conversamos aquí junto a ustedes, cuando Lenny Moreno decía que estaba dejando la casa en orden. Bueno, no hay casa en orden, no hay mesa servida y ahora sobre la mesa, dice el presidente electo, ni siquiera hay vacunas. Y que él ha empezado a hacer gestiones con la propia China y con Rusia para poder acceder a las vacunas, que no sabemos, insisto una vez más, si es que será factible y posible contar con esos 9 millones de dosis que fue el ofrecimiento de Guillermo Lasso para llegar a la presidencia de la República. Ya después valoraremos durante esos 100 días, en el transcurso de esos 100 días, si es que Lasso puede o no puede cumplir esa que debería haber sido como que a esta hora, una de sus cartas principales, ¿no? De ofrecimientos de campaña. Y
sería, digamos, un muy mal síntoma que no pueda cumplir precisamente la que parecería ser, insisto una vez más, la principal bandera de su campaña, y eso de vacunar o de tener 9 millones de dosis. Es preocupante, digo una vez más, porque además Lasso dice que a la vicepresidenta de la República, la señora María Alejandra Muñoz, no le han entregado toda la información inherente al proceso de vacunación. Es decir, en este momento no sabemos con cuántas vacunas cuenta el país y de forma absolutamente transparente no se sabe cuántas personas han sido ya vacunadas y cuántas han sido ya vacunadas 2 veces. Y yo les voy a plantear una pregunta adicional que tiene que ver con el escándalo que comentamos días atrás, que fue aquella escena donde un funcionario del ministerio simuló la vacunación, pero no inyectó absolutamente nada a la persona a la que le propinó el pinchazo. Yo les pregunto a ustedes, y por eso es que para mí ese acto fue criminal, ¿a cuántas personas más les habrán hecho exactamente lo mismo? Porque además, durante este fin de semana vi una publicación de un colega en Twitter que cubría precisamente el proceso de vacunación. No recuerdo bien si era a médicos o a docentes, pero esa escena que les relato nuevamente, la de la simulación de la vacunación, provocó tal nivel de desconfianza en los ciudadanos que quienes fueron a vacunarse durante estos últimos días, y lo hicieron muy bien de paso, ¿no? O sea, me parece que esa escena criminal, digo una vez más, generó las alertas necesarias como para que los propios vacunados tomen conciencia de lo que estamos enfrentando y la clase de gobierno que tenemos. Entonces, a lo que iban a propinarles la vacuna, ellos regresaban a ver y se fijaban si es que te contenía la jeringa, el líquido y la vacuna, y si era la dosis, ¿no? Y eso estaba muy bien. Pero se dan cuenta ustedes que en ningún momento el gobierno de Moreno, los funcionarios del Ministerio de Salud y ninguno de los 4 ministros que pasaron durante esta última etapa han generado la confianza suficiente como para saber que este plan de vacunación, si es que existe el famoso plan, se lo estás llevando de manera responsable. O sea, se dan cuenta lo bochornoso que es que los ciudadanos tengan que fijarse si es que les están o no inyectando en realidad el contenido de la vacuna. Eso ha conseguido el gobierno de Moreno. Gobierno de Moreno que, déjenme decirles, en medio de toda esta situación, burlándose de los ciudadanos, no, digo, además de los adultos mayores a quienes les han tenido esperando bajo el sol y bajo la lluvia que ha soportado y que sigue soportando Quito. Hoy, a propósito, tenemos una mañana bastante fría en la capital, completamente nublado, encapotado el cielo y con lluvia. Y en estos días de frío y de lluvia, este gobierno, indolente como solo él, ha tenido, insisto una vez más, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas esperando, chupando sol y chupando frío, a la intemperie y a su suerte, ¿no? Entonces, cero confianza en un proceso que debía haber sido lo suficientemente responsable, manejado técnicamente, para poder tener un registro, además, de el número real de personas que han sido vacunadas, para que no haya desperdicio sobre algo que es en este momento vital y fundamental, para tener certezas, de que en realidad están vacunando a los ecuatorianos. Pero ni siquiera eso tenemos nosotros. Tenemos un gobierno cuyos funcionarios simulan vacunar y generan un nivel de desconfianza todavía mayor. Por eso es que a este presidente apenas el 4 o 5% de la población le cree cuando habla, ¿no? Que además es un presidente que, insisto, en medio de esta conmoción, de este escándalo, ha decidido viajar a los Estados Unidos con una delegación súper nutrida para ir, ¿saben a qué? A un foro a hablar de democracia. Este presidente que en el último fin de semana dio una entrevista al diario El Mercurio de Chile, que es propiedad de la familia Edwards, que era una familia muy cercana a la dictadura de Pinochet, en donde dijo que democráticamente se le ha vencido al socialismo del siglo XXI.
con el cinismo que le caracteriza a Moreno, ¿no? Que fue 6 años vicepresidente de Correa y que durante los 10 años del gobierno del socialismo del siglo XXI, que para él le tendió una emboscada, según dijo en la entrevista, él fue parte de ese gobierno, se olvidó entonces, ¿no? Qué fácil pierde la memoria Lenín Moreno. Se olvidó que fue parte del gobierno de Correa, se olvidó que él también era socialista, ¿ah? Y ahora le echa tierra, ¿no? Al socialismo y dice que es un modelo de gobierno autoritario, delincuencial, etcétera, etcétera. Pero él durante 10 años no le incomodó recibir beneficios económicos, y no solo para él, ¿no? Sino para su familia y para sus hijos, hijas. 10 años viviendo del Estado y de un modelo de gobierno con el cual él no comparte. Pero ahí no le molestaba. Cuando era embajador del Ecuador en Suiza, por temas de discapacidades, becado en Suiza, ganando plata pública, pagada por el gobierno del socialismo, por el Estado, que en ese momento era, gobernado, controlado por un modelo socialista, ahí no le molestaba a Moreno, que dice que democráticamente ha vencido al socialismo del siglo XXI. Recordarle que usted llegó por un proyecto político que precisamente representaba todo lo contrario a lo que usted ahora defiende. Y se va a hablar de democracia a los Estados Unidos, insisto, ¿no? Con una delegación supernutrida, mientras acá se burlan de la gente en estos procesos vergonzosos y bochornosos, fallidos de la vacunación. Seguimos contando los días para que se vaya, presidente Moreno. 7:24, profe, ¿con qué cerramos el comentario? Ajá. Iván Duque retira el polémico proyecto de reforma tributaria que originó protestas en Colombia. Ocurre en el mundo. El presidente colombiano Iván Duque anunció este domingo 2 de mayo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los recientes 4 días en Colombia. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera, dijo Iván Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano. La decisión del jefe de Estado ocurre luego de que las multitudinarias protestas de 4 días contra esa iniciativa dejaran al menos 5 personas muertas, aunque diferentes organizaciones sociales denunciaron que son más. Iván Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentado al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos. En Pichincha Opina, comenta Alexis Moncay. 7 de la mañana con 26 minutos. Fíjense, voy a leer un comentario nada más de una de nuestras seguidoras, que es doña Gloria Ortega, que en la transmisión de YouTube dice: yo voy a cumplir 70 años y nadie me da razón ni fecha para mi vacuna. Esa es la realidad que viven no solo doña Gloria, sino miles más de ecuatorianos y de ciudadanos que están esperando acceder a la vacuna, que ahora, insisto, es un elemento vital para poder mantenernos sanos y salvos, ¿no? Pero, mientras tanto, ellos sí vacunaron a sus familiares y a sus amigos más cercanos, digamos, y sobre eso no hay ni un poquito de sangre en la cara como para ahí sí ofrecer una disculpa, ¿no? Más bien salió, ¿se acuerdan ustedes? El ministro Ceballos más bravo a defender que cualquier otro hubiera vacunado primero a su mamá, olvidándose que él era ministro de Salud de la República del Ecuador y no ministro de Salud de su familia. Pero bueno. Colombia. Qué poco aprenden los líderes políticos de los errores de sus vecinos, ¿no? A Iván Duque le hubiese bastado, si es que, digo, tenía un poquito de visión o de olfato, ¿no? Él o alguien de su equipo. Le hubiese bastado con voltear la mirada a lo que pasó en octubre del 2019 en Ecuador, como para saber que una reforma tributaria del tipo que estaba planteando el hombre iba a generar e iba a ocasionar una explosión social del nivel que ha ocurrido en estos días en Colombia. 4 días de protesta y hasta ahora, por ejemplo, no sabemos con certezas el número de fallecidos. Lo que sí es que ya van más
fallecidos de los que hubo en Ecuador en 13 días de protesta. He leído hoy que se habla ya de 14 personas que han sido asesinadas, no es que fallecieron o se murieron por casualidades o los azares de la vida, ¿no? El último caso es de un activista social y un artista popular que ha sido víctima de la represión de las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia. Ya se confirmó su fallecimiento hace pocas horas. Es uno más, ¿no?, a la lista que ya está circulando y que ha sido motivo de preocupación para organismos que están pendientes de los derechos humanos. 4 días esperó el gobierno de Duque para retirar su reforma tributaria y para decir que la va a debatir y la va a discutir con amplios sectores. Veamos qué es lo que resulta de eso, porque recordemos que en Ecuador Lenín Moreno esperó y su gobierno esperó 13 días que los ecuatorianos nos matemos, nos masacremos en las calles, que la policía le dé garrote a la gente en las calles, que existan 11 personas asesinadas en las calles, que haya 1,000 personas heridas, 1,000 detenidos para sentarse a dialogar. El presidente que dice que representa al gobierno del diálogo, ¿no?, y que le ha devuelto la democracia al Ecuador, se demoró 13 días para reconocer que era una verdadera torpeza insistir en la tosudez del decreto 883, pero que fíjense ustedes, después no hubo tal diálogo y lo que hizo fue, como además le cayó del cielo al gobierno de Moreno la pandemia, cuando nos tenían encerrados a todos entre marzo, abril y mayo del 2020, no solo aprobar una ley profundamente impopular que va en contra de los derechos de los trabajadores como fue la ley humanitaria, sino que además se emitieron los decretos necesarios como para insistir en lo que se planteaba en octubre del 2019, ir hacia este modelo de liberalización de los precios de los combustibles, de eliminar los subsidios y dejar ahora que eso dependa de la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional. Es decir, a Moreno la pandemia le cayó del cielo, pero vamos, acá con pandemia y todo, los colombianos decidieron salir a las calles. Hemos visto imágenes que sí resultan conmovedoras porque hablan de un pueblo que está vivo, de un pueblo además que es consciente y que sabe cuál es el impacto de incrementar el IVA a productos de primera necesidad, de incrementar el universo de personas a las que les cobrarían el impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no?, poniendo como base, me parece que ingresos no menores a $600, en lugar de trasladarle, como debería ser y como lo ha planteado el propio presidente de los Estados Unidos, el costo de la crisis a quienes más ingresos tienen, a las grandes empresas, a las grandes fortunas. En Colombia querían trasladarle el costo de la crisis a la clase media, a la clase más golpeada y a las clases populares también. Recordar que en Colombia el IVA, por ejemplo, es del 19%, no como acá que es del 12%. En Colombia el IVA es del 19% y con ese impuesto querían gravar a productos de primera necesidad. Querían gravarle a los servicios, a la telefonía pública, al agua potable, a la luz eléctrica, a servicios como esos querían gravarles con IVA. Entonces querían trasladar el costo de la crisis para recaudar $6,000 millones a la mayoría del pueblo colombiano, que obviamente iba a ver afectados sus ingresos. Yo insisto una vez más, que solo bastaba con voltear a ver con lo que pasó en Ecuador en octubre del 2019 para entender que no era la solución y que no era lo más adecuado lo que planteaba el gobierno de Duque. ¿Y qué hizo el gobierno de Duque? ¿Y qué hizo además el mentor o el titiritero de Duque, que es Álvaro Uribe? Pedir que la fuerza pública salga a las calles a tomar control con mano dura. Algo parecido a lo que acá pidieron líderes políticos, incluido el presidente electo Guillermo Lasso, durante los días de octubre. Hay que escucharle a la gente, hay que escucharle al pueblo. A veces esa necedad, ¿no?, esa terquedad de hacer lo que creo que está bien, solo desde mi punto de vista, de mi equipo más cercano, sin pensar la realidad por la que atraviesan los ciudadanos en las calles, en las plazas, en sus casas, en sus familias, puede resultar contraproducente. Pasó en Ecuador en octubre del 2019, pasó en Chile desde entonces hasta la fecha, porque Chile todavía es un país en donde
las inequidades y las injusticias han estado muy marcadas y que ya no pudo más el pueblo chileno y siguen desde octubre hasta acá protestando y reclamando. Ahora ha sido el turno de Colombia. Veamos finalmente cuál es la decisión que adopta el gobierno de Iván Duque con respecto de esta reforma tributaria que ha dicho que la va a discutir con amplios sectores. Veamos si es que eso finalmente ocurre. 7:33, profe, hora de despedirnos con usted y de empezar el segmento de entrevistas. Una vez más, no nos va a acompañar Licenia, como les habíamos contado a ustedes, ella está ahora mismo con una afección en su salud por efecto de este virus y desde acá insistimos nuevamente y hacemos votos por una pronta recuperación para tenerla ya incorporada a nuestro equipo de trabajo a Licenia. Así que, profe, un fuerte abrazo y hasta mañana con usted.